Desde que... Ok. Bien, ya estamos. Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión. Bien, a ver que vayan ingresando los compañeros, eh, todos los compañeros, para volver al análisis de esta sentencia constitucional. Los que ya están en línea, ¿están? Doctora, ¿cómo se conocen los compañeros? ¿Puedo preguntarle algo? Claro que sí, adelante. Usted nos hablaba que la acción es la máxima ley y todo lo demás nos estaba explicando al principio, ¿verdad? Sí, dime. Hola Lidia, ¿nos copias? ¿Cómo me escuchan, chicos? Se escucha bien, Lice. Ok, Se escucha, doctor. se ha cortado, creo, la señal de Lidia. Por favor, si hay algún término que no entiendan, estamos por partes, van a preguntar, ¿listo? Perdón, doctor, ahora sí se me estaba cortando la señal. Ahora sí te Le escuchamos. preguntaba, doctor, lo que pasa es que ayer justo tuvimos constitucional ¿Ya? y el doctor hablaba acerca de los deberes, obligaciones que se dicen en la Constitución del defensor del pueblo, de los asambleístas y de todo lo demás. Y realmente me doy cuenta que sí tenemos una linda Constitución, pero realmente no se aplica, ¿no? A cabalidad, doctor. Y eso como ahora futura abogada, me duele porque veo que nuestra ley de leyes no es respetada ni siquiera por nosotros mismos, los futuros profesionales, ni los profesionales en marcha, ¿no? Y eso un poco como que me raya, la verdad, doctor. A ver, entiendo y como quien dice, van a experimentar, no voy a decir decepciones, para nada. La función debe continuar. Van a experimentar frustraciones en el ejercicio profesional, es cierto, pero ustedes están pues en la camada nueva, chicos, chicas, encargados de poder cambiar esa perspectiva. Es muy cierto lo que Lidia dice. En el ejercicio profesional tropezamos con frustraciones cuando pensamos cabalmente como Lidia dice, pero está en la Constitución, ¿no? Está en la Constitución y es un derecho constitucional, y si es un derecho constitucional, debe cumplirse. Aquí no se discute, es cierto. Y es curioso, ¿no? Que el Estado, como tal, en base a nuestra Constitución, ya sea como ejecutivo o como legislativo, promuevan o decretos supremos o promuevan leyes, promulguen leyes, y sea el mismo Estado quien vulnere las normas, ¿no? Sea el mismo Estado quien infrinja las normas. Y metiendo mano a la política que además está a decir sin comentarios, la Constitución pase a ser de la norma suprema, de la ley madre, pase a ser un compilado más. Entonces, en el ejercicio profesional, claro que sí, van a haber frustraciones, pero están ustedes, cada camada de formación académica como son ustedes, tienen esa misión, ¿cierto? Los que están en el ocaso de la profesión, los que estamos en curso de la profesión con un cambio, con un desarrollo legislativo que ustedes están viviendo,
¿no? Y yo celebro mucho que estén en la vida universitaria. ¿Por qué? Porque están conociendo las nuevas normas, porque los que ya estuvimos cuando se emiten nuevas leyes, ¿qué supone? Supone volver a estudiar de la A hasta la Z. Pero lo bueno en la carrera universitaria, en la formación, es que este desarrollo se dé en ese pleno trance y caramba, pues en la universidad se tenga que ir analizando ya la nueva ley, haciendo comparación con la que va a ser abrogada y todo aquello. No se sientan mal, la realidad es esa. Es cierto lo que Lidia dice. Ustedes van a vivir momentos de frustración, todos lo hemos hecho. Yo tengo una anécdota hace muchos años atrás, deben ser unos 10 años, en un amparo constitucional en Quillacollo, me acuerdo cuando todavía atendían los jueces de partido se llamaban, ¿no? Cuando con la Constitución en la mano, cuando en una lectura gramatical de la Constitución, ¿cierto? Nos declaran, nos deniegan la acción de amparo, antes se llamaba recurso de amparo constitucional, y tal era, claro, no, no voy a decir nuevísimo en la profesión, tampoco muy viejo en la profesión ese entonces, ya con un par de años recorridos, tal fue la frustración que pues la rabia mandó, la impotencia diría yo, y un poco que me sulfuro en la audiencia y el juez me amenaza con hacerme sancionar mediante el colegio de abogados, ¿no? Yo abandono la audiencia porque se había leído y era la bronca, ¿no? De la forma sana en la que tú puedes defender los intereses y los derechos de tu cliente y que aún diga la Constitución que hay esos derechos y hay esos deberes, te declaren improcedente y te denieguen una acción de amparo. Pero después haces una reflexión y analizas lo que Lidia acaba de decir y dice, o sea, no sé si duele, no sé si frustra, no frustra, sino es incomprensible a veces por qué ese criterio, pero después, fruto de la experiencia misma y el continuo estudio que ustedes tienen que hacer, porque no basta con terminar la carrera y ahí terminó, para nada. Es verdad ese lema que dice que el abogado que no lee un día es menos abogado 2 días, es muy cierto. Entonces eso les motiva a seguir estudiando, a seguir leyendo, ¿ya? A seguir leyendo. Y esa lectura abundante y profunda les ayuda a poder plantarse alguna vez en una audiencia y poder refutarle a un juez con fundamento, lógicamente, que se esté equivocando. Poder decirle a un juez de la manera más respetuosa, pero muy preparada y con mucha capacidad, decirle, usted se está equivocando, lo que no ocurre muchas veces. Hay profesionales que se callan, no quieren, no se animan ni a apelar. Si yo considero en mi modesta capacidad que el juez se ha equivocado a momento de dictar una sentencia y analizada esta sentencia encuentro muchas equivocaciones o errores, pero claro que tengo todo el derecho de poder apelar. Entonces no lo vean de principio, es cierto, hay lo que Lidia dice, pero están ustedes para cambiar ese tema. ¿Listo? Bien, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron las autoridades demandadas en esa acción constitucional que estamos revisando? ¿No? Alcaldes, subalcaldes. Presentan un informe y dicen lo siguiente. La seguridad jurídica, de acuerdo al nuevo orden constitucional, dicen, ya no es un derecho sino un principio de conformidad al 178. Por cuanto, dicen, no es tutelable en la vía de la acción de amparo constitucional. Esta garantía tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos en la Constitución y las leyes. Ese es un argumento. 2. Una de las limitaciones legales que pesan sobre el derecho propietario del accionante, fíjense, limitación legal que pesa sobre el derecho de propiedad del accionante, tiene su origen en las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 24781, relativo a que el Estado tiene la obligación de proteger el patrimonio natural del país, conservar y regular el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica,
así como el artículo 133 de la ley 1333, por si acaso la ley 1333 es la ley de medio ambiente, y artículos 2 y 4 de tal decreto que establecen la obligación de proteger, respetar y resguardar las áreas protegidas, concordante con la ley 1178, dice, ¿no? La ordenanza municipal 4260 dice, declara al Cerro de San Pedro como área natural protegida, además como santuario San Pedro. El uso del referido cerro, dice, está protegido por normas técnicas y legales en actual vigencia, ante ellos el reglamento de urbanización y subdivisiones de propiedades urbanas. Después dice el plano regulador de la ciudad de Cochabamba, definiendo al Cerro San Pedro como área de forestación. El plan director de la región urbana de Cochabamba, ocupación de suelo. Ese es el fundamento que realiza la alcaldía de Cochabamba en esta acción y le pide al juez, aquí en el punto 9, ¿no? En el 7 más bien dice, consiguientemente, no existe vulneración al derecho de propiedad que sea atribuible a las autoridades demandadas, es decir, al alcalde, al subalcalde, dado que lo único que se hizo fue cumplir las normas según mandato del artículo 235, numeral 1 de la Constitución. 8. Si el accionante creyó vulnerado su derecho a la propiedad, como emergencia de las referidas disposiciones legales y antes de agotar la vía administrativa, debió plantear la acción de inconstitucionalidad, omisión que no puede ser suplida por esta acción. Y 9, solicitan que se deniegue la tutela, es decir, que no restituyan su derecho, que le nieguen la acción de amparo presentada. ¿Qué resolución toma el Tribunal de Garantías, el juez que ha llevado a cabo este amparo? Concluida la audiencia, dice, la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de Garantías, como les decía, denegó la tutela, es decir, no le dio la protección constitucional. ¿Con qué argumentos le ha denegado? Fíjense, la acción de amparo conforme a la previsión contenida en el 128 es una garantía constitucional jurisdiccional que tendrá lugar contra actos ilegales u omisiones indebidas de servidores públicos o persona individual o colectiva que restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos reconocidos en esta Constitución. B. A partir de la vigencia de la actual Constitución, la seguridad jurídica dejó de ser considerada un derecho fundamental y es concebida como un principio constitucional. Y como tal, no puede ser tutelado por la presente acción. Así lo estableció la sentencia, SC quiere decir sentencia constitucional. Ahora se cita, en la actualidad se pone como abreviación SCP, que quiere decir sentencia constitucional plurinacional, ya por si acaso. Así lo estableció la sentencia constitucional 0096/2010-R, reiterada por la sentencia constitucional 1793. Fíjense que al citar estas sentencias constitucionales, un tribunal de garantías que está llevando adelante un amparo, es citar jurisprudencia, chicos. Al decir se estableció en la sentencia tantos, en la sentencia tantos, nos está diciendo, ya en un caso similar, el Tribunal Constitucional ha sacado y ha emitido estas sentencias constitucionales. Eso nos está diciendo. ¿Listo? Está citando jurisprudencia, precedente. C. De acuerdo al artículo 56 de la Constitución Política del Estado, dice, voy a iluminar, ¿no? Las sentencias constitucionales 797, 299, dice, el derecho de propiedad, al igual que los demás derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la norma suprema, no es total ni irrestricto. Ojo, su ejercicio está supeditado a limitaciones impuestas por la Constitución Política y las leyes de desarrollo, como el artículo 105. ¿De qué nos habla el artículo 105 que hemos revisado? Del derecho de propiedad, es la definición de propiedad. Al disponer el ejercicio de un bien en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Fíjense cómo interpreto. En función a las ordenanzas municipales, esta OM son ordenanzas municipales, el plano regulador de Cochabamba y las demás dicen que el Cerro de San Pedro es una área protegida. Las autoridades administrativas ciñeron sus actos a la norma aplicable al caso. Ciñeron quiere decir adecuaron sus actos,
por cuanto sus resoluciones no pueden considerarse como lesión al derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, con estos fundamentos, el Tribunal de Garantías que ha llevado el amparo constitucional acá en Cochabamba le ha denegado la tutela al propietario de este terreno en la zona del Cerro San Pedro. Esta resolución ha ido a Sucre y fruto de haber revisado el Tribunal Constitucional es la sentencia que estamos revisando, la sentencia constitucional. A partir de conclusiones, ya es un papel del Tribunal Constitucional en Sucre. Hace una revisión y nos vamos a ir a los fundamentos del fallo, que son donde explican su criterio los del Tribunal Constitucional. Acá, desde fundamentos jurídicos del fallo. Fíjense lo que dice. Como propietario de un bien inmueble ubicado en tal zona, en las faldas del Cerro San Pedro, solicitó la aprobación de plano de lote. Petición desestimada bajo el argumento que su inmueble se encontraría dentro de un área verde protegida. Es decir, cita de manera muy resumida los antecedentes del caso. ¿No ven? Sí. Dice, empieza a analizar. Respecto del proceso contencioso administrativo. Inicialmente, dice, resulta conveniente recurrir a la doctrina. Fíjense, por eso es importante aprender las fuentes del derecho. Dice, recurrir a la doctrina a efectos de precisar qué se entiende por proceso contencioso administrativo. Y cita un párrafo de la obra del doctor Carlos Morales Guillén, quien es autor de muchos códigos, especialmente el Código Civil y su procedimiento anterior, muy bueno, ¿no? Citando a doctrinarios como Revilla y Bielsa, refiere que es toda cuestión que se suscite entre el poder administrador, que representa el interés colectivo, y los administrados que defienden sus intereses privados. Dice Revilla, se llama contencioso administrativo. En opinión de Bielsa, dice, que es otro doctrinario, cuando se dice proceso contencioso administrativo, se define la institución en general, en el concepto de juicio, es decir, de un medio jurisdiccional defensivo del derecho del administrado, en que la administración pública es parte y cuyo acto administrativo impugnado ha de ser juzgado en su legitimidad en cuanto a su mérito. Fíjense que al analizar el Tribunal Constitucional, al revisar, ¿no?, hace una fundamentación, en este caso, desde un punto de vista primero doctrinal. Cita autores, cita cuál es su criterio, y además acá hace otro razonamiento. Dice, hasta entonces, el conocimiento, procedimiento y resolución de un proceso contencioso administrativo se encontraba regulado. Empero, ni la Constitución Política del Estado vigente, ni la Ley de Organización Judicial le asignan esa facultad al Tribunal Supremo de Justicia, ni a los tribunales departamentales de justicia en su sala plena. Respectivamente, el artículo 184 de la Constitución y 50 de la Ley de Organización Judicial, LOJ, ¿no?, como ven, quiere decir Ley de Organización Judicial, CPE, Constitución Política del Estado. Esta ausencia normativa ocasiona un vacío jurídico, provocando que los administrados no tengan la vía jurisdiccional para que se dirima una determinada situación jurídica. Al respecto, es importante precisar que las características de dicho proceso son las de un ordinario en todas sus etapas. Está diciendo qué proceso debía de hacerse. En ese sentido, de acuerdo al artículo 158, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien deberá pronunciarse a la brevedad posible sobre la regulación y o reglamentación de los procesos contenciosos administrativos. En ese orden, es importante distinguir qué procedimiento es el conjunto de actos realizados ante la autoridad administrativa por parte del administrado tendientes a obtener un acto administrativo, y proceso es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, conforme a las reglas establecidas que tienden por fin decidir una controversia entre partes, litigio, dice, por una autoridad imparcial e independiente juez. En este párrafo, fíjense chicos, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Acá nos está definiendo qué es procedimiento. Fíjense,
Dice que es el conjunto de actos realizados ante la autoridad administrativa por parte del administrado, tendientes a obtener un acto administrativo, una respuesta. Y proceso, dice, ¿no? Proceso es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, conforme reglas preestablecidas que tienen por fin decidir una controversia entre partes, es decir, un juicio por una autoridad imparcial e independiente, y habla de un juez, ¿no? Mediante una decisión o sentencia con fuerza legal, cosa juzgada. AC quiere decir autoconstitucional, por si acaso, ¿ya? De ahí que las resoluciones o actos administrativos emitidos en el ámbito municipal tienen carácter formal y no material, dado que no son producto de la resolución de una controversia jurídica, sino de un conjunto de actos ante la administración. ¿Qué está diciendo? Que las decisiones y las resoluciones que emite un ámbito administrativo como es la alcaldía, solamente tienen carácter formal, es decir, un procedimiento que se ha cumplido. No material, ¿por qué? Porque esas resoluciones que emite no son producto de un acervo probatorio, es decir, no hay una etapa probatoria en la vía administrativa, ¿cierto? No son, por eso dice, producto de una resolución de una controversia jurídica, sino de un conjunto de actos ante la administración. En ese sentido, el acto administrativo o resolución pronunciada por la administración pública, que en este caso viene a ser la alcaldía, en cualquiera de sus entidades, una vez agotada la vía administrativa, es decir, haber interpuesto los recursos que interpuso el señor, podrán ser impugnadas a través del proceso contencioso administrativo en la jurisdicción ordinaria. Les está diciendo, hay este proceso más para que puedan reclamar. ¿Cuándo? Cuando su procedimiento se encuentre regulado a través de una ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora vuelve al caso concreto, dice. Para el caso concreto, corresponde referirnos al artículo 104 de la ley municipal que dispone: agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo. Es decir, que las resoluciones emitidas por la máxima autoridad ejecutiva municipal y ordenanzas de las cuales surja una controversia jurídica y se afecten derechos e intereses legítimos de particulares, de acuerdo a la norma citada, podrán ser impugnadas en la vía jurisdiccional por el interesado a través del proceso contencioso administrativo, donde tiene la posibilidad de obtener un pronunciamiento imparcial e independiente y resultado, fíjense, de la valoración de la prueba, el ejercicio del derecho a la defensa de manera amplia, la impugnación de las resoluciones en las instancias que correspondan. Empero, ¿qué quiere decir? Sin embargo, ello no significa de manera alguna que se constituyan en una vía subsidiaria, sino alternativa. No existiendo aún el procedimiento y la identificación del juez o tribunal a quien le compete el conocimiento y resolución del proceso contencioso administrativo, conforme se explicó, y teniendo presente que por mandato de la norma fundamental, el Tribunal Constitucional Plurinacional, fíjense, tiene como función precautelar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y las leyes. Y en el caso en revisión, porque esto ha ido en revisión a Sucre, amerita ingresar al examen de fondo del problema jurídico planteado. Fíjense que el Tribunal Constitucional, como conchuis, a ambas partes le está explicando el por qué considera que tiene competencia para revisar este problema, ¿no? Le está diciendo, es cierto, la alcaldía le ha denegado, pero en ese momento, el 2012, le está diciendo, no hay una ley que regule el proceso contencioso administrativo, por tanto, no se puede al propietario inducirle a que siga un proceso, inicie un proceso contencioso cuando ese proceso no está regulado. Por tanto, dice, como mi función como Tribunal Constitucional es precautelar por el respeto de los derechos fundamentales que existen en la Constitución y que en este caso que estamos viendo tiene que ver con la propiedad, dice, en el caso que me han traído a revisar,
amerita, dice, ingresar al examen de fondo. ¿Qué quiere decir? Voy a analizar este caso. Y empieza por verificar la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional. Dice, el amparo es una acción de defensa de los derechos fundamentales y garantías, como les había dicho, está previsto en tratados internacionales, derechos humanos, 410 y todo lo demás. Hace un análisis de todas las leyes que le apoyan. Y fíjense lo que hace. Dice, el derecho de propiedad. Va a entrar al tema de fondo. ¿Y qué dice? La Constitución Política del Estado reconoce a la propiedad como un derecho fundamental al establecer que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Artículo 56. El derecho a la propiedad también está reconocido por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por imperio del artículo 410, que es el bloque de constitucionalidad, si ustedes ya han hablado de eso, fíjense, dice, forma parte del bloque de constitucionalidad, por cuanto resulta importante traer a colación, dice, lo previsto en el artículo 17 y 2 del referido instrumento internacional, es decir, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Con relación a los elementos esenciales del contenido del derecho de propiedad, la sentencia constitucional 121/2012 indicó, ya está citando jurisprudencia del mismo tribunal, de una coherente argumentación jurídica debe mencionarse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad. En ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional, sino también en el bloque de convencionalidad. Bloque de convencionalidad quiere decir todo el grupo de tratados internacionales que existen que protegen al derecho de propiedad, ¿ya? En su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales. Fíjense, el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial basado en los valores de libertad, igualdad, solidaridad, justicia. Por su parte, dice, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en los siguientes. Prohibición de privación arbitraria, nadie me puede prohibir. Prohibición de limitación arbitraria de propiedad, ¿cierto? Eso nos está diciendo el bloque de convencionalidad. Dice, ¿qué es la expropiación por necesidad y utilidad pública? El 56 de la Constitución dice que se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Precepto constitucional que, si bien garantiza el derecho de propiedad, a su vez también lo restringe cuando el mismo resulte en detrimento del interés colectivo. Artículo 107 del Código Civil, abuso de derecho, ¿sí o no? Soy dueño, pero eso no supone que perturbe y moleste a mis vecinos. En otros términos, las restricciones fundadas en el interés público, entendido como la evidente utilidad y necesidad pública, sitúan, dice, al particular o propietario frente a la administración que restringe el ejercicio absoluto y exclusivo del derecho de propiedad privada hasta donde lo exija o resulte necesario para la administración en función al interés colectivo o público. De otra parte, el artículo 105 del Código Civil es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Es decir, que la restricción o limitación al derecho de propiedad debe necesariamente estar prevista en el ordenamiento jurídico, es decir, que debe estar en la ley para que no resulte arbitraria y o ilegal. ¿De dónde se desprende? Estoy acá para los que están siguiendo. ¿De dónde se desprende que en determinadas circunstancias el interés particular o privado se encuentra supeditado al interés colectivo cuando exista necesidad y utilidad pública, a través de la expropiación u otra forma de limitación o restricción del derecho de propiedad establecido en un ordenamiento jurídico? Al respecto, la doctrina, ¿sí?, sostiene: la expropiación es una institución de derecho público
pero hay en ella cierto aspecto patrimonial que le da un carácter de institución mixta, de derecho público en cuanto al fundamento de su ejercicio por parte del Estado o administración pública, que obra como poder público y determina la naturaleza del acto mismo, y de derecho privado en cuanto concierne al derecho del expropiado, cuya defensa puede originar caso contencioso que es propio del Poder Judicial, pero en esos últimos efectos jurídicos no se comprende la obligación de indemnizar, es decir, el principio, que es también de derecho público, donde el régimen de derecho privado impera, y ello se explica, dice, porque se trata de un patrimonio particular, cuya defensa integral en caso de lesión incumbe a ese poder, es decir, al poder judicial y no al administrativo. Acá, vamos a saltar acá. Dice, conforme se explicó, el derecho fundamental a la propiedad se encuentra garantizado en forma amplia, cuyo ejercicio se encuentra su límite en el interés colectivo o público, lo que no puede entenderse como un menoscabo del mismo, dado que la Constitución política prevé el mecanismo por el cual se busca el equilibrio entre el interés público y el particular. Artículo 57 que señala, la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa. Prescripción constitucional que tiene su antecedente en el artículo 21, 1 y 2 de la Carta Americana de Derechos Humanos, que refiere, toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes, y ninguna puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa. Eso es derecho internacional, ¿no ven? Hace un análisis normativo, ¿no? Y después hace el análisis del caso concreto, es decir, lo que el tribunal cree. ¿Y qué dice? Entonces dice desde acá, corresponde determinar si la restricción al ejercicio del derecho propietario del accionante constituye un acto ilegal que lesiona la facultad de disponer del inmueble, derecho de disfrute, ellos lo llaman así el poder de disposición, como elemento esencial del derecho de propiedad. Bajo ese contexto y conforme se explicó en los fundamentos jurídicos 3 y 4 del presente fallo, el ejercicio del derecho a la propiedad está garantizado por el artículo 56 de la Constitución. Empero, sin embargo, quiere decir, encuentra su límite en el interés colectivo o público, es decir, que la facultad de disponer de la propiedad privada se restringe cuando existe un interés colectivo, definido por causa de utilidad y necesidad pública. La existencia de esa causa, utilidad pública, no configura de manera alguna una prohibición o limitación arbitraria o ilegal del derecho de propiedad, dado que la misma encuentra su sustento en la compatibilidad que debe existir entre el derecho de propiedad individual y el interés colectivo. Si bien el accionante cuenta con registro de su derecho propietario en derechos reales, el mismo no está siendo desconocido por las autoridades demandadas, según se observa de las resoluciones impugnadas en la presente acción, cuyo ejercicio necesariamente se restringe por encontrarse el inmueble en un área de preservación ecológica y de atracción turística de primera categoría, conforme se indicó, impidiendo dar un uso distinto al suelo, dado que el mismo se encuentra definido por las normas referidas en las conclusiones formuladas. Finalmente, cabe referir que durante la realización del procedimiento administrativo para la aprobación del plano del lote solicitado por el accionante y que culminó en todas sus instancias conforme establece la ley de municipalidades, en ningún momento el accionante solicitó se imprima el procedimiento de expropiación como mecanismo de conciliación respecto de su derecho de propiedad privada y los intereses de la sociedad o interés colectivo, circunstancia que no impide pueda formular dicha petición a efectos de obtener una indemnización conforme a las normas previstas en la referida normativa. Por su parte, las autoridades demandadas tienen la obligación de atender dicha petición y en su caso efectuar el procedimiento de oficio ante el Consejo Municipal a efectos de que la emisión de la respectiva ordenanza que declare la utilidad y necesidad pública, si correspondiere, en el entendido que es atribución de la administración pública en función a los parámetros legales y técnicos, determinar la causa y procedencia para la expropiación.
Consecuentemente, corresponde denegar la tutela impetrada por no advertirse acto ilegal alguno que vulnere el derecho de propiedad del accionante, el cual debe ejercerse en compatibilidad con el interés colectivo conforme se explicó. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Garantías, al haber denegado la tutela invocada, obró correctamente. ¿Qué tal? Es una clase, ¿sí? El análisis de la sentencia es una clase del derecho de propiedad, de la limitante de expropiación, de la actuación del Estado como tal y la interpretación y razonamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué les parece? ¿Es o no es interesante analizar jurisprudencia, ya sea judicial o constitucional? Demasiado, doctor. ¿Cierto? Esa es la base. ¿Sí o no? Por eso es jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento surgiera otro problema similar, ¿sí?, de un propietario que exige se apruebe el plano de su lote o de construcción en un área protegida, donde hayan normas de protección de esa área natural, esta sentencia constitucional es el lineamiento que van a usar todos los actores. Van a decir, en un caso similar, ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado, se ha pronunciado, y van a utilizar esto para poder, y los abogados usamos mucho esto, chicos, para poder, ¿va adelante el trámite, va adelante el juicio o no va adelante? ¿Cierto? Porque esta es una interpretación de un tribunal constitucional. Fíjense, el propietario ha reclamado su derecho. En resumidas cuentas le ha dicho, he tramitado ante la alcaldía que me aprueben el plano de lote, soy el propietario, aquí está mi registro en derechos reales, pero me han negado el derecho de tramitar, de aprobar el plano. He recurrido en la vía administrativa el recurso de apelación que conocemos en la vía judicial, se llama recurso revocatorio. Y el otro recurso ante la instancia jerárquica se llama recurso jerárquico, como su nombre dice. ¿No? El propietario se queja y dice, se me está vulnerando mi derecho a la propiedad privada, se me está vulnerando, ahí sí se equivocó, porque actualmente el principio de seguridad jurídica es como tal, es un principio, ya no es una garantía o derecho constitucional. Entonces, cuando se interpone una acción de amparo, el Tribunal de Garantías y el Tribunal Constitucional no tutela principios, tutela derechos o garantías constitucionales vulnerados, ¿no? En eso sí tienes razón. Entonces, y le pide al Tribunal Constitucional que repare la supuesta vulneración de su derecho a la propiedad. Y fíjense cómo el Tribunal Constitucional hace un análisis, pero minucioso, parte de la doctrina, analiza la norma interna del país y analiza lo que dicen los tratados e instrumentos internacionales con referencia a ese derecho, ¿cierto? Y una vez analizado todo, analiza el caso y dice, a ver, veamos qué ha pasado, no se le está restringiendo, dice, no se le está limitando, pero está en un área, ¿no?, protegida. ¿Y esto qué quiere decir? Que se pone el derecho a la propiedad privada en tela con el derecho colectivo. Y le dice a la alcaldía, si es el interés colectivo, ¿qué deben hacer ustedes? Deben expropiar y pagarle un justo precio. Eso le está diciendo. ¿Se dan cuenta? Bien, el tiempo no nos ha alcanzado. Teníamos que analizar un auto supremo más que tiene que ver con una usucapión para ver cómo interpreta el Tribunal Supremo de Justicia los institutos que hemos ido analizando. Lo vamos a realizar el día viernes, chicos, un poco para entrar a fondo, porque para el examen final un trabajo como este va a ser, un trabajo similar a este va a ser el que tengan que realizar para el examen final. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo la próxima clase, chicos, ¿ok? Se cuida, doctor. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Listo, buenas noches, espero que hayan entendido, que estén bien.